Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Cynthia. Buenos días, buenos días. Hoy nos tocó temprano, pero vamos a ver un tema, creo yo, interesante. Vale. Vamos a respirar profundo y vamos a ir donde estas líneas que aparentemente marcan ciertos puntos en la Tierra. Entonces, Nico, quiero que contactes con esto que llamamos las líneas ley. Tú, Fede, quiero que vayas y contactes con puntos específicos donde esas líneas ley tocan la Tierra o cuestiones físicas de la Tierra. Y Margarita, quiero que observes todas estas, por ejemplo, mezquitas, templos, centros de oración o ese tipo donde se junta la gente a orar, ya a hacer ciertos actos energéticos. Observa si hay puntos donde estas líneas ley se junten o no. Y vamos ahí. Nico. Yo lo primero que percibo, Iracema, son como unas tubulaciones energéticas Uh-huh. que están como recubiertas, como por ciertas como cuadriculaciones. Es como si fueran tubos, pero incompletos, sino más bien cuadriculados, que se mueven y se recorren como en la dimensión o en la expansión de lo que vendría siendo la Tierra, pero haz de cuenta que yo los veo que se entrelazan y se desenlazan para volverse a entrelazar en otros puntos. A nivel energético tienen bastante movimiento, Uh-huh. tienen como una velocidad y como una energía que los recorre constantemente en toda su, como en todo su diámetro, como en todo lo que abarcan. Está una línea como blanca que va como peinando. Entonces yo podría decirte que es como un sistema de movimiento que inicia y termina y es cíclico Uh-huh. en estas tubulaciones. Y por ejemplo, si yo toco las tubulaciones, yo puedo sentir, tengo sensaciones como por ejemplo de fervor, tengo sensaciones como por ejemplo como de inesperanza, como lo opuesto a la esperanza, como si Uh-huh. no existiera, como si no pudieran producirse cambios, haz de cuenta. Uh-huh. Y tengo como un sabor, como una sensación, un sabor como de tener información de todo el mundo, haz de cuenta. Uh-huh. Como si tocando estas líneas pudiera tener yo información de infinidad de situaciones en el planeta. Ok, observa dónde o qué origina aparentemente estas líneas ley. Fede. Bueno, cuando me planteaste eso, ya comencé a ver muchos cruces de líneas. Y los puntos más, el punto que me aparece como más importante Uh-huh. en el planeta Uh-huh. es como en la parte donde África hace una panza y esa panza saliente hacia el océano Atlántico que hace como una forma así, viene en el centro de esa panza y se cruzan. En ese punto, porque las cruces son de 8 líneas, Ocho. de 6 líneas y de 4 líneas y después cruces simples. O sea, serían 4 veces así cruzados.
en ese punto es el punto centro en donde convergen las líneas que cruzan casi todo el planeta y van transmitiendo información de ese punto. Yo percibo como si fuera un cañón, Ujú. como un lugar geográfico que tiene una pendiente muy profunda, como una pileta. Y después, desde esas líneas van hacia arriba y el eje marca como hacia las pirámides de Egipto, atraviesa las pirámides de Egipto, pasa por un punto central en Rusia y desemboca hacia arriba, que toca algunas pequeñas islas por arriba de Rusia y pasa también por Dinamarca en algún punto. Después, por ejemplo, hacia el otro lado, donde cruza la cruz, hace un cruce y se va, atraviesa parte de unas islas que están, percibo como la parte de Cuba, como esa parte de islas, cruza un pedacito por el norte de México y se va hacia Alaska. Y en Alaska veo como un punto muy importante también, de esa matriz central. Ujú. Después percibo en Nueva Zelanda hacia el sur y ya en la parte que va hacia abajo percibo las islas Malvinas, que cruza por ahí Ujú. y ahí se va hacia el océano. Ese es como el núcleo central en donde cruza como un eje, una X hacia los lados. Y después sí veo muchos cruces que coinciden, por ejemplo, con monumentos y con montañas. Lo que veo que es muy característico es que coincide con monumentos sobresalientes como pirámides, Ujú. como puntas, casi todos como terminadas en puntas como las pirámides o montañas muy elevadas. Ok. Fede, observa si a ese punto llega información, de ahí sale información, y si llega, qué tipo de información llega, y si sale, qué tipo de información es la que está saliendo. Margarita. Bueno, yo primero veo en el planeta una cantidad de líneas, pero son muchísimas que van formando como una malla geométrica. En los puntos donde convergen todas estas líneas se van volviendo como una especie de figuras hexagonales. Entonces, digamos, si vamos viendo, digamos, en los templos que pasa por debajo hay aguas, aguas que se muestran como espejos. Entonces, esos espejos lo que hacen es de alguna manera reflejar, absorber la historia que ha vivido ese territorio. Hazte cuentas como si se volvieran grandes bibliotecas donde el territorio va absorbiendo y Ujú. esta misma energía y estos puntos van como guardando toda esta información. ¿Qué es lo que hacen estos espejos? Lo que hacen estos espejos es, si tú entras a través de un espejo, es como si de alguna manera empiezas a girar en forma de espiral y al girar en espiral es como si pudieras comunicarte a través de carreteras, es como si la comunicación es mucho más fácil intraterrena y extraterrena, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos puntos están, digamos, se construyen este tipo de mezquitas o de templos o de pirámides, cuando los humanos entran a este espacio, Ujú. es como si de alguna manera ellos pueden absorber la historia de lo que se ha vivido en estos lugares. Y esto hace que de alguna manera el humano empiece a conectar con historias que en ciertos momentos no ha vivido, pero siente que los ha vivido y de alguna manera empieza a conectar con la historia del planeta. Y esto hace que de alguna manera vaya fortaleciéndose la red planetaria, porque el humano también hace parte, digamos, de estas líneas. Ujú. Entonces, haz de cuenta, se va nutriendo toda esta información planetaria y en la medida que se siguen viviendo experiencias, se siguen guardando experiencias, pues esto ayuda a que de alguna forma el planeta siga conteniendo toda su historia y el humano también sea parte de esa historia del planeta.
Ok, entonces dices, esos lugares que se fabrican en esos puntos específicos que tienen estas aguas intraterrenas, em, cuando llegan el conjunto de personas, vamos a hablar por ejemplo de una mezquita o de un templo católico o de un centro de oración, cuando llegan todas estas personas y empiezan a hacer, porque el sonido de la voz es energía, es vibración también. Claro. Entonces, muchas veces se hacen oraciones, cantos, rezos, mantras, ese tipo de cosas. ¿Qué sucede energéticamente con el lugar y con el humano que está emitiendo eso? Y eso, ¿hacia dónde se dirige en este lugar físico, vamos a decirlo así, de estos templos? Nicolás. Puedo percibir como inicio, serían puntos específicos en el planeta en donde la elevación de energía es tan potente que crean estas tubulaciones o estas líneas que se mueven por todos lados. Entonces, al igual que como lo veía Federica, yo veo uno de los puntos que más alimentan estas líneas es África. Es como si en el centro de África y pegado también como al norte, más cerca de Europa, de África, es como si hubiera como una fractura en ese pedazo del continente que hace que se eleve muchísima energía para crear estas tubulaciones. Ese vendría siendo como un punto principal, pero hay 4 más en el planeta, en la zona de la selva, entre Guatemala y toda lo que es Centroamérica, en toda esa zona de la selva, hay como también una evaporación de energía que alimenta de alguna forma estas tubulaciones. Y luego en la parte de la península de Asia, la parte de abajo, también hay una zona que alimenta estas líneas. Y en la zona de Australia, en las partes de los desiertos, también de aquí se alimenta. Yo lo que percibo mucho, Iracema, es que la alimentación se basa en energías como, por llamarlas de alguna forma, mágicas, muy antiguas, como en rituales o en situaciones demasiado antiguas que no tienen que ver con las condiciones de fe actuales. Es como si en la zona de Centroamérica se basaran en rituales que son de civilizaciones antiguas como tipo maya. En la zona de África me llega a mí los godones o algo así, que es como ciertas personas que conservan esta religión de una magia también muy intensa. Toda la zona ritualística de la India y la zona de los nativos australianos, es como si estas energías primordiales antiguas fueran en gran parte lo que alimentan las líneas, como si la concepción de las líneas, desde la perspectiva en la que la estoy viendo yo, sería como un sistema de comunicación entre estas como culturas ancestrales que les permitía transferir no solo información, sino también transferían de alguna forma recursos energéticos y como interacciones y charlas en rituales, algo así. Ok, esos recursos energéticos, ¿cómo fueron tomados y cómo son utilizados hoy día para esta expansión alrededor de todo nuestro globo o de nuestra forma de estar en la Tierra? Fede. Bueno, veo puntos por los que entra información y puntos por los que salen información. Estos puntos secundarios que están dispersos por todo el mundo, lo que hacen es como ir absorbiendo la información que hay en la superficie terrestre y van alimentando como esos puntos con la frecuencia que existe en el terreno, y en los puntos centrales como estos que te había nombrado de África, de Nueva Zelanda, de Alaska y todo eso, como la cruz más importante que tiene, hacen como una forma de extracción de la información intraterrena y lo larga hacia afuera.
Entonces, desde estas bases dispersas por todo el mundo, la información entra al terreno y desde esos puntos la información sale del terreno. Lo que yo percibo es información de frecuencias para la co-creación de un montón de factores, como de creencias, de formas de vida, de correlación con el ambiente, para poder tener como ese feedback de información que nos permite vivir en el terreno. Ok, pero fíjate, esa información de feedback, tú dices, hay energía que se genera, que sale, hay energía que se absorbe y luego vuelve a salir. Observa, sin esta energía original que sale es una, y la que entra y vuelve a salir es otra, y si es así, ¿cómo se llega a filtrar o a buscar cómo frecuencialmente es lo que va a ir saliendo? Lo marca el ambiente, lo marca la vibración de los que están en el lugar, cómo es que se va dando esta salida de energía. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, yo estoy viendo en estas mezquitas cómo los humanos van formando un mandala. Y este mandala, como ellos como ellos están como en esta postura agachados, como de sometimiento, y hay como una especie de cantos y también hay como, y fíjate que es que como de diferentes vibraciones, porque en un punto pueden verse como ciertos cantos, pero también se sienten como ciertos lamentos. Entonces es como si estas vibraciones se van uniendo y esto va creando, como haz de cuenta, como una malla alrededor de estas mezquitas cuando hay humanos que están, digamos, conectados como en oración, como en cantos, como en mantras. Entonces, ¿qué pasa? Se forma, haz de cuenta, como una especie de espiral y esta espiral tiene una forma geométrica y de alguna manera todos estos cantos abren unos vórtices energéticos. Estos vórtices hacen que de alguna manera haya una comunicación también con otras líneas o con otros paralelos de la Tierra, porque en las horas donde hacen, haz de cuenta, es como si todo estuviera perfectamente coordinado y también estuviera pasando esto en otros mundos paralelos, donde también personas se congregan a hacer este tipo de rituales, de cantos, de alabanzas y también como ciertos lamentos, porque también se siente una tristeza. Entonces, el agua lo que hace es que absorbe, es un canalizador de esta energía y permite la comunicación o la intercomunicación entre los, digamos, entre los mundos paralelos o entre los mundos. Entonces, de alguna manera, el agua es muy importante porque ella permite que esta comunicación de alguna manera se dé en ciertos paralelos, como ciertas energías, y es como si eso se volviera una gran energía de manifestación. Fíjate. Y perdón, hago un paréntesis porque se siente muy diferente la energía de una pirámide. Dependiendo de la intención o en un obelisco, es muy diferente la sensación energética que hay en los diferentes puntos. Sí, y aquí me llama la atención porque dices, hay cantos que en algún momento se vuelven lamentos y también es esta necesidad, porque también, por ejemplo, las oraciones que hay en diferentes templos se vuelven una necesidad. Entonces, en esta malla que se va formando alrededor de las mezquitas, que va haciendo conexiones con estos mundos paralelos, ¿qué información llevamos y traemos y con qué realmente están conectando todas estas energías y por qué tanta afanosidad, por ejemplo, tanto afán de todos los delegados o no sé, rabinos o sacerdotes o de ir a un lugar o de ir a cierto lugar a orar, a pedir, a entregar esa oración? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo energéticamente en esta comunicación? Mientras ves eso, Nicolás. Caíra, mira, esto es lo que observo. Es como si estas energías de de estos centros ceremoniales o puntos ceremoniales como de civilizaciones antiguas,
lo que hacen es darle a las líneas o a las tubulaciones la capacidad natural de formar parte en los ciclos de la Tierra. Ujú. Las hacen naturales, digámoslo así, las hacen, por decirlo por una palabra, las hacen terrestres, o sea, las hacen formar parte de estructuras y convertirse o apoyarse a partir de los ciclos. Por eso es que Margarita ve mucha agua, porque se forman o se combinan con los ciclos naturales, ya viene siendo con el agua, con la gravedad, con los movimientos climatológicos, de alguna forma también se entrelazan con las placas tectónicas del planeta. Entonces, estas civilizaciones, como las hacen ser naturales, las forman y las crean para funcionar en el sentido del movimiento planetario. Ahora, lo que veo que sucede en la actualidad es que muchos de estos puntos que ven Federica y Margarita, que son como puntos ceremoniales, centros específicos, salvo los que son naturales como las montañas, se han enganchado como con unos como ganchos energéticos o líneas energéticas, se han enganchado las tubulaciones, se han enganchado las líneas ley para consumir la energía energética residual que conllevan todos los procesos cíclicos del planeta. Entonces, todos los procesos cíclicos, como una gota que pasa a evaporación, luego se condensa y luego regresa líquido, ese proceso de una sola gota deja un residual energético. Ujú. Todos esos residuales energéticos de esos procesos, tanto como del agua, como de los procesos de los gases, como el proceso de la tierra, como procesos todos de minerales, todos esos suben a las líneas ley, se mueven alrededor del planeta para crear configuraciones específicas de forma natural. Pero yo veo que los centros ceremoniales, pirámides, obeliscos, monumentos, todos estos lugares han creado un enganchamiento con las líneas, lo que hacen que se consuma los procesos residuales naturales del planeta a partir de estos espacios, como para obtener energías concretas que les permitan solidificar las zonas en las que se encuentran ubicadas a manera energética. Entonces, la perspectiva que estoy teniendo en este momento es que las líneas ley tienen tiempo que están adelgazando o empiezan a ser más difuminadas de lo que fueron hace muchos años. Ok, entonces, lo que entiendo, estos ciclos que forman parte de la naturaleza del ser vivo que es la Tierra, ahora se están enganchando con estos rituales energéticos y estos rituales van creando ciclos artificiales del mismo ciclo de la Tierra. Si es así, observa. Y es como, perdón, es como si en un principio la Tierra como entidad primordial, viva, Uh-huh. pues al final su movimiento y su trascendencia tiene que ver con un asunto muy personal del planeta, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay interferencia, digamos, de alguna otra forma, salvo a la interferencia que lograron estas civilizaciones antiguas para crear la correspondencia cíclica entre todos los procesos del planeta. Entonces, es como si estas civilizaciones hubieran tenido contacto con la entidad terrestre Uh-huh. para crear estos apoyos externos que en algún punto inicial fueron artificiales, por decirlo de alguna forma, por utilizar una palabra, pero que a través de los rituales ancestrales quedaron como parte de los ciclos del planeta. Ok, entonces ahora observa esos nuevos enganches que se han creado a partir de esta forma, cómo es la creación ahora a partir de que se engancha esos ciclos naturales con estos ciclos artificiales y qué es a lo que estamos volviéndonos cíclicos los humanos y la Tierra. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, lo que percibía es que la forma de creencia para la creación terrestre Uh-huh. es la frecuencia que de alguna forma van absorbiendo estos puntos sobre la superficie terrestre. Cuando se filtra
entra esa forma en la que la superficie terrestre está em, frecuencialmente. Es como una información que siempre entró a la Tierra para que el terreno esté adecuado a esa frecuencia. Cuando esa frecuencia baja, crea como en la parte intraterrena, yo veo lo mismo que ve Margarita, como capas de agua y capas de tierra de nuevo, y capas de como una especie de lava, y capas de agua, capas de tierra, capas de lava. Entonces, cuando entra la información ahí, estas capas se están moviendo de manera indistinta unas con otras, y es como que van haciendo que el ciclo intraterreno y sobre, o sea, de la capa externa de la Tierra vayan en coordinación. Ujú. De alguna forma, hoy lo que está haciendo el intraterreno es responder a la frecuencia de la parte externa. Antes había como una mayor coordinación entre el interior y el exterior, porque se daba de una forma más natural esa nutrición mutua de la creación. Ujú. Entonces, ahora un poco se modifica en base a la frecuencia emocional que genera el humano sobre la Tierra, que entra al intraterreno y hace como modificaciones en la parte interna, para que luego salga y se exprese en lo que se conocen como catástrofes naturales, como formas en las que se está moviendo el clima, como incendios, como, o sea, van saliendo en formas en las que la naturaleza se manifiesta, pero es la naturaleza de la frecuencia humana. Ok, entonces quiere decir o entiendo que esta incapacidad humana ahora de expresarnos emocionalmente y mantenernos ahora todos a un cierto ritmo, o sea, mientras tú menos expreses lo que sientes, eres más ecuánime aparentemente ante la sociedad. Mientras menos digas, mientras menos converses, es mejor. Ahora ya todo es como muy digital, muy superficial. Entonces, todo esto está descoordinado ya de todo lo que el intraterreno está moviendo en los propios sentires y haceres de la tierra. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, yo empiezo a ver muchas cosas y una es que, claro, todo esto se vuelve como, ¿qué pasa? Las aguas del humano y las aguas de estas, como estas partes intraterrenas empiezan a tener una especie de conexión. Es como si de alguna manera todo se empieza a sintonizar de una manera perfecta. Ujú. Dependiendo la forma, si es un obelisco, la punta de un obelisco tiene, haz de cuenta, como una especie de cristal que hace que de alguna manera toda la información que viene a través, digamos, de estos centros, de estos puntos ceremoniales que son grandes contenedores de información y de emociones, hacen como si de alguna manera fueran como una especie de pilas que se van conectando, digamos, a la red del planeta. Yo lo que veo que todo lo que tiene que ver como en forma de cúpula es un contenedor. Ahí se guarda. Por ejemplo, veo una mezquita y en esta mezquita, haz de cuenta, está aquí, pero hay unas columnas, hay cuatro columnas que están Ujú. dispuestas en forma de cuadrado. Estas puntas donde están los cristales, de alguna manera van almacenando toda la energía que va acumulando, digamos, una mezquita. Ahí es como si se formara una especie de X y esto fuera un gran conector. Pero si nos dirigimos, digamos, al Vaticano, digamos, ahí se ve como si hubiera en el obelisco una basílica que está abajo. Haz de cuentas que todo lo que está de alguna manera en la superficie de la tierra, en todas Ujú. estas iglesias y todo esto, es como si abajo también hubiera. Entonces, ¿qué pasa? En el Vaticano, haz de cuenta, aparece un gran portal
y este portal también va conectando con esta basílica porque se ve una especie de cúpula. Entonces es como si uno pudiera ver de alguna manera diferentes dimensiones que están manifestadas aquí en la Tierra. Entonces, esta acumulación que de alguna forma el humano permite que esto se manifieste y que se siga viviendo por experiencias, hace que todas estas dimensiones se puedan sostener, porque vimos que todo de alguna manera se vuelve como simultáneo, todos estos rezos, las horas de las misas, las horas de los Ujú. rezos, de alguna manera esto se va volviendo una gran red, por eso es que cada cosa tiene su forma. Oh, oh, Y lo mismo las pirámides también tienen en la punta un cristal. fíjate una cosa muy interesante. Todas las iglesias, las mezquitas y todo tienen tres cosas muy importantes. Tiene que haber un ataúd o una forma donde hay alguien ahí muerto. Dos, tiene que haber piedras, ya sea esmeralda, rubí, lo que sea. Y tres, tiene que haber oro, que es un gran conductor energético. ¿Por qué es estos tres y que esta energía que tú dices es que se acumula todo ahí? Y si nos vamos a ver, por ejemplo, una mezquita, tú dices el Vaticano, la iglesia de tu pueblo, la iglesia del pueblo del otro, la mezquita del otro, el templo ceremonial de otro lugar. ¿Qué pasa con toda esa energía y qué pasa con todos estos elementos? Los muertos, las catacumbas, todo lo que hay ahí, las piedras y el oro que por lo general existe en estos lugares. Mientras vas ahí, Nicolás. Ok, Iracema, fíjate, estas conexiones funcionan de la siguiente manera. Al estar las líneas ley conectadas con los procesos del planeta, Ujú. de alguna forma consumen las líneas residuales planetarios. Es como si como si se le hubiera dado al planeta la forma de reciclar sus desechos para ser utilizados como sentido de manifestación a nivel planetario. Ujú. Entonces, los puntos actuales que se enganchan a las líneas ley utilizan esa energía para manifestar en concreto y para comenzar espacios muy físicos enormes o espacios estructurales físicos como con situaciones en su construcción física, material, o sea, la piedra, el ladrillo, lo que sea que utilicen para construir, Ujú. que viene cargado desde su mineralización de los residuos que se toman de las líneas ley. Entonces, estos edificios, monumentos, centros ceremoniales, piedras acomodadas, como le llamen, están todos desde su mineral, desde su célula, desde la parte que la constituye físicamente, impregnados de lo que toman a través del engancho de las líneas ley. Por eso es que se vuelven lugares tan energizados, tan energéticos, con una capacidad energética muy potente, porque están literalmente conectados a la energía del planeta a través de sus residuales. Por ejemplo, una mezquita, una iglesia, una pirámide no toma su energía de la tierra absorbiéndola del centro, toma su energía de arriba succionándola de las líneas ley. Mm. O sea, toma la energía en estas cúpulas, succiona la energía. Y la que se genera dentro, ¿qué pasa con esa energía? La energía que se genera dentro va hacia, yo lo que veo son tubulaciones que ya van hacia otros espacios y hacia otras dimensiones. Son como líneas o venas que ya que se forma, por ejemplo, en los centros ceremoniales, en todos estos lugares, cae la energía de las líneas ley para darle la base a la estructura energética, para crear la sensación mágica o para crear la sensación de que la energía existe y es viviente, ¿no? Luego, ahí a esos centros ya energizados llegan personas que por lo general, pues sí, personas, porque son los que habitamos aquí en el planeta, eh, con su propia configuración energética y con la necesidad, la mayoría del tiempo, de entablar una relación energética, por decirlo, relación en el sentido sexual, pero no sexual física, Ujú. sino
interactuar energías. Ujú. Entonces, eso alimenta más al espacio, al lugar, y añádele a eso que obviamente se hacen rituales, ceremonias en todos estos lugares, consolidan como una energía de tres, atraída por la energía residual del planeta, la energía de los humanos y la energía que se produce de los rituales, se crea como un núcleo y este es el que ya se consume por todas estas venitas que van hacia todas las dimensiones. ¿En qué momento se perdió la capacidad de conectar con el origen natural de la energía de esas líneas ley? Mientras vas a observar eso, Fede. Lo que observé del punto que me planteaste, Ira, es como que si actualmente el humano hace energéticamente no está conectado a la forma en la que el intraterreno está actuando. Es como que si se generó una forma en la que se desfasó la coordinación y como si el humano no tuviera el poder de decisión y el intraterreno comienza a decidir según la energía que percibe que está emanando la parte superficial. Entonces toma porciones de energía colectiva, por ejemplo, de ansiedad, de frustración, de rabia o de felicidad o de cualquier energía que esté dando vuelta, y la más fuerte es la que se manifiesta en el espacio. Y ahí comienzan a generarse calores muy intensos desde el intraterreno, desde afuera, o comienzan a generarse como descoordinaciones en la parte de los vientos, de las mareas. Es como que está confusa la parte intraterrena, pero sí sigue tomando porción de lo que maneja el colectivo como colectivo. Pero ya no hay tanta conexión, sino como que se manifiesta más desde adentro hacia afuera que desde afuera hacia adentro, porque de afuera hacia adentro es como que no hay solidez en la frecuencia. ¿Cómo es que se perdió esta capacidad de conectar con lo que la Tierra es en lo profundo? Mientras observas eso, Margarita. Bueno, yo me fui para el Vaticano porque como hay tantos papas que están enterrados, entonces lo que yo veo en cada uno de estos papas es como si ellos fueran un pilar que sostiene una estructura que es la iglesia. Por eso es que si nos vamos también a las pirámides y a ciertos sitios donde hay enterrados en iglesias, están enterradas jerarquías. Estas jerarquías hacen que se pueda sostener una ideología, un pensamiento, se sostengan creencias. Entonces, ¿qué está pasando con el oro? Haz de cuenta, es como si el oro de alguna manera fuera un cicatrizante para estas líneas, para estas líneas ley, porque hay ciertos puntos cuando el oro se emana, digamos, desde estos puntos hacia afuera, hay, si salimos y vemos la tierra hacia afuera, hay unos, haz de cuenta, como, hay como una especie de heridas, como de aperturas que tiene la tierra, y de alguna manera lo que hace este oro es cicatrizar, cerrar estas famosas heridas para que esta estructura se siga sosteniendo en el planeta Tierra y estas jerarquías sigan reinando aquí en el planeta. Por otro lado, las piedras, cuando son tocadas por el humano, ya pierden su programación natural. Ujú. Entonces, haz de cuenta lo que hacen estas piedras al ser tocadas, al tener una intención, haz de cuenta es como si ellas trabajaran sobre la superficie de la Tierra y mantienen un manto de programación sobre estos sitios. Por eso es que tanto acumulación de piedras sobre ciertas cosas en oro, bastones y este tipo de cosas. Pero si vamos a ver, por ejemplo, las piedras que están en forma natural, que están, digamos, en México, que han encontrado una cantidad de cuevas con amatistas y todo esto, lo que hacen estos cristales es sostener la información natural de la tierra. Es como si de alguna manera estas piedras fueran esclavas por sus frecuencias de estas jerarquías y estas piedras que están en forma natural pudieran mantener el equilibrio de la tierra. Entonces, aquí
Aquí se empieza a ver, por ejemplo, también en las pirámides a estos, digamos, a todos estos faraones que están ahí, la forma en que está la tierra, haz de cuenta, las pirámides por dentro, haz de cuenta, es como si fuera una cantidad de, como, yo lo veo como ladrillos, pero ahí es donde hay muchísima información que está resguardada en estos puntos. Haz de cuenta, parece como un archivador enorme. Y aquí es como si estos faraones, al estar en estos puntos, haz de cuenta, es como si ellos pudieran sostener y darle vida a todos estos archivos de la tierra. Ujú. Es bien interesante, son energías, sobre todo la de los papas y todos estos personajes jerárquicos, haz de cuenta es como si ellos fueran también a su vez portales energéticos, como estos portales orgánicos donde estos papas, por ejemplo, que ya han muerto y que ya sus cuerpos están, digamos, aquí en el Vaticano, haz de cuenta es como si ellos pudieran trascender y pudieran caminar como hacia otros puntos también muy similares a los de la Tierra, como si ellos también tuvieran el mismo oficio y estuvieran de alguna manera continuando con con este peregrinar y con toda esta forma de controlar al humano a través de las creencias, digamos, en este caso, religiosas. Fíjate una cosa muy interesante, porque en este sentido, dices, bueno, las piedras ya son contaminadas y todo Mm. esto. Pero esta forma de tener a humanos enterrados o a seres que estuvieron en la tierra, no necesariamente humanos, enterrados en esos lugares, mm, decían ustedes al entrar a esta investigativa, esta indagación, que las líneas ley eran movibles, se movían y se reestructuraban y se reorganizaban. Observa cómo esto se conecta con nuestra propia estructura humana original. Mientras vas ahí, Nicolás. Mira, en un inicio estas líneas permitían la configuración planetaria a nivel de existencia, porque claro, cuando fueron constituidas como parte de los procesos cíclicos del planeta, voy a utilizar la palabra, la prostitución religiosa Ujú, no proliferaba en la estructura planetaria, o sea, ujú, había lugares específicos heredados por civilizaciones humanas antiquísimas que habían permitido lograr espacios que de alguna forma hacían que la estructura humana apoyara a la estructura planetaria y se alimentaban la una a la otra digamos, por razón de convivencia. Cuando a nivel planetario y con el tiempo empezó la prostitución religiosa, o sea, empezaron a moverse las instituciones naturales de las religiones o centros ceremoniales a un sinfín de espacios del planeta, o sea, de un de repente, a través de la conquista, a través de la industrialización, a través de muchos mecanismos que hemos venido moviendo los humanos como de hace unos 400 o 500 años para acá, ujú. permitió que proliferara la construcción no solo de templos, sino también de centros ceremoniales por todo el mundo. Cuando el planeta se cargó, fue cuando empezamos a disasociarnos de la funcionalidad original por la cual fueron manifestadas estas líneas a lo que es ahora. Entonces, por ejemplo, pasamos de ser un planeta con centros específicos energéticos, Ujú. ¿sí? Como la zona de Nepal, como la zona de México, como la zona de África, como la zona de India, como la zona del sur del continente americano, como la zona de Rusia. Son puntos energéticos específicos y de repente hubo centros ceremoniales, centros de religiosos, por todo el mundo en distintas instancias y al ser lugares energéticos tuvieron que enchufarse las líneas y empezaron a consumirla. O sea, eh, supongo que la disociación se manifiesta a partir de que la religión se prostituye en todo el globo. Ok, entonces quiere decir todos estos centros que creamos, vamos a decir artificialmente, ¿no? Todos estos puntos de rituales creados artificialmente fueron tomando de estas líneas lo que realmente es realmente natural de ellas mismas. Ahora, hay lugares en este momento
naturales de la Tierra que estén ocultos y que no sepamos o que no quieren que sepamos que están ahí, y para qué están siendo utilizados o no están siendo utilizados, o es lo que mantiene este equilibrio, qué es lo que pasa con esos puntos. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, yo comienzo a ver también muy parecido a Nico, es como que la disociación entre el humano y estas líneas ley también se da muy fuerte con las nuevas formas económicas y educativas que el planeta comienza a incorporar a partir de la revolución industrial, porque es como que esa metodología y esa estructura social hace que el humano se mantenga distraído y ocupado en solamente buscar la supervivencia a través de su forma de trabajo que prácticamente lo esclaviza como ser, a no atender su parte sutil, a no atender su parte física y a ocuparse simplemente de su parte más banal en lo terrenal, porque ni siquiera hay una atención a su fisicalidad. Es como que si hay gente que, por ejemplo, estoy percibiendo así masas de personas que tienen dolores que ni siquiera perciben y que ya van como automático. Y el punto es, me tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Es como que la distracción está en el qué hacer. Y se pronuncia aún más esta brecha con la revolución tecnológica y cuando comienzan a aparecer las computadoras alrededor de los 80, de los 90, que comienza como una proliferación de la tecnología y hasta el punto en el que el humano incluso comienza a disociarse entre humanos. Y ahí es como que se agrava mucho más la disociación con el terreno, con la forma natural de la tierra y con nuestra forma natural de ser humanos. Entonces, en esta disociación que nosotros hemos estado alimentando alrededor de todos estos años, ¿cómo se está, vamos a sugerirlo, aprovechando por los que no están viviendo esta disociación? Porque así como hay, vamos a decir, un gran porcentaje de seres humanos disociados, también hay una parte que no lo está. Y cómo es que este equilibrio de los que están y no están lo está manejando la Tierra, y qué están haciendo los que no han logrado esta disociación. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, yo veo al humano primero anclado a una malla que está en la superficie de la Tierra. Digamos, hasta aquí están los pies, él está parado sobre una especie de núcleo, y de este núcleo salen como cuatro, es como si salieran como cuatro líneas que lo van interconectando con, digamos, con otros humanos que están en la Tierra. Em, hay varias formas, porque hay una conexión que está superficie, el humano, si se ve sobre la Tierra, hay una conexión que es mucho más profunda, que pasa la superficie de la Tierra, y hay otra que está conectada en la parte superior, que conecta con otra malla. Entonces no solamente estamos viendo, digamos, una malla, sino que se ven múltiples mallas. Esta malla superior hace que el humano se sienta conectado con una dimensión. Hazte cuenta, es como un rango de Matrix, y este rango de Matrix hace que de alguna manera esté viviendo y percibiendo ciertas experiencias de la Tierra. A veces se puede sentir como más grande, se puede sentir más pequeño, se puede sentir más angustiado, se puede sentir como más encerrado, es dependiendo de las conexiones que él tenga, digamos, a nivel de energía.
Entonces, esto hace que el humano también tiene una conexión energética donde es como si el humano fuera una planta, porque Ujú. este núcleo en el que está sentado en la Tierra o está parado sobre la Tierra hace que la energía también se empiece a manifestar de arriba hacia abajo, de la parte superior de abajo hacia arriba, y todo el humano como tal está en un movimiento energético constante que hace que él viva una experiencia muy puntual en el punto donde está parado. Esto, si lo vamos a trasladar, digamos, a otras personas que puedan estar en otros puntos, es como si de alguna manera todo esto estuviera, digamos, en forma como de franjas. Hay humanos que están en unas franjas, hay otros que están en otras, en otras. Por eso es que la percepción que se, digamos, que se siente de la Tierra para todos los humanos no es igual. Y hay Ujú. otros humanos que sienten que hay unas perspectivas como unos ángulos muy parecidos. Y esto hace es por la conexión que tenga a través de las diferentes matrix que hay en la Tierra. Entonces, cada uno va moviéndose o estando en el punto Mm. en el que su propia experiencia frecuencial, emocional y vibratoria lo va acomodando dependiendo de su propia vibración. ¿Es así? Sí, así es. Ok, espéranos ahí, Nico. Yo lo que veo ir a hacer más son estos puntos iniciales que te comentaba, que se encuentran como 4 distribuidos sobre el planeta. Ujú. Y en esos puntos, aquí es donde veo lo que comentaba Margarita, porque en esos puntos se podría decir que son como bancos de oro. Yo veo como una ciudad de oro por debajo de la zona de Guatemala y el centro de América en el tubito, Ujú. que recorre todo ese tubito y es como si debajo de la tierra hubiera como toda una ciudad de oro enorme. En la zona de África yo veo como si hubiera una fractura y todas las paredes que recubren lo que viene siendo hacia abajo del planeta también es oro. En la zona del Himalaya, en la zona de la que baja toda esa cordillera hacia la zona de la península de India, también yo veo por abajo muchísimo oro. Y en la zona de los desiertos de Australia también hay bastante oro. Entonces, el oro en su capacidad energética y con las simples emanaciones crean la alimentación que necesitan las líneas ley para mantenerse todavía en estructura. La cuestión con los centros ceremoniales y más los que conllevan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las religiones judeocristianas, Ujú. utilizan como núcleos oro a la hora de crear sus templos. Es como si en algún punto en el que están levantando una mezquita, una iglesia, un centro ceremonial, colocan bloques de oro en las partes de los núcleos de estos lugares para, a diferencia de lo que hacen los puntos naturales del planeta de oro, alimentar, sino que con el mismo oro se conectan, se chufan y empiezan a jalar la energía. Mm. Ok, ok, espérame y Fede. Bueno, lo que yo percibo es que de todo el planeta Ira, el 20% más o menos de los humanos no están disociados. Y lo que veo como característica es que les es la vida un poco más fluida que los que sí están disociados. Es como que es menos duro, menos difícil, em, es más sencillo, por ejemplo, conseguir el alimento, manejarse en el espacio económico. Es como que hay otra fluidez y otra forma de caminar sobre la tierra como mucho más simple y mucho más sencilla a la hora de relacionarse con otros humanos. Pero sí este 80% igual es como que sí produce una forma en la que el contexto general se hace complejo. Entonces, igual estas personas que están sin esa disociación perciben y tienen que en algún momento enfrentar y coordinar con estas personas que están disociadas, Claro. y ahí es cuando se genera como una pequeña dificultad entre la energía de los humanos que sí están como más conectados con su propia forma de ser humanos y los que no lo están tanto. Entonces hay como un tironeo, sí, como un jalón de esa masa de gente que todavía no logra estar incorporado bien en su forma humana. Mm.
Ok, muy bien. Vamos a desconectar porque quiero hacer otra para conectar estas líneas ley con el ADN humano, pero necesitamos otra porque ya llevamos 1 hora y siento que vamos a parar aquí. Desconectamos de todo y de todos porque vamos a volver, y desconectados de todo y de todo, regresamos donde está su vida, su respiración en este momento presente, y se sienten muy bien. Sienten cómo su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Se sienten grandes, fuertes, poderosos, poderosas, dioses, creadores, enérgicos y maravillosos. Respiran profundo y cada uno a su ritmo abre sus ojos. ¿Cómo les fue? Muy bien. Muy bien, muy interesante. Pues sí, ¿Cómo se sintieron? Bien. bien, Bueno, sí. Muy cómodos. gracias a todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de seguirnos. Síganos en nuestros nuevos canales, síganos estas indagaciones que estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. Envíenme un correo a info@iracemahipnosis.com. Aquí estamos para todos ustedes. Gracias. Corto aquí la grabación. Bye. Gracias, chicos. Bye. Gracias, chao. Chao.